decía que en el taller, es una bendición, hay mucho peregrinaje de gente a diario. Y a diario tengo que contestar muchas preguntas. Vienen preguntando sobre el coronavirus, vienen preguntando sobre lo que es la salvación, lo que es el evangelio, lo que es la iglesia, qué opino de los curas, qué opino del papa. Y eso ha hecho que yo forme como una escuela para responderle con una prontitud y con, ¿cómo se le podía llamar eso? Con algo veraz, o sea, no salirle a la gente con bobadas, sino que la gente entienda cómo es que va el agua al molino, por así decirlo. Y normalmente ya tengo un tablerito ahí, entonces a los muchachos, a los obreros que trabajan conmigo, mis colaboradores, los amenazo con el tablero constantemente y entrenamos, o yo entreno al mediodía, a las 4 de la tarde, estamos tomando tinto y saco el tablero y hago preguntas que a veces no tienen respuesta y otras veces sí. Yo ya estoy preguntando por la página que tenemos, Edificándonos en Cristo, y casi no hay respuestas, algo sospechoso ocurre. Bueno, yo ya sé, entonces pues no me afano mucho, sino que le doy gracias al Señor por mis hermanitas, y pues es de bendición. Lo que quiero compartirles hoy es lo siguiente. Hay 4 preguntas que yo establecí o que normalmente me hacen a diario. Primera, ¿qué es la salvación? Entonces voy a escribirlo para decirles, para contestar la pregunta. ¿Qué es la salvación? Otra pregunta que me hacen constantemente es, ¿qué es el pacto? Otra pregunta es, ¿qué es el evangelio? Y la última que me hacen, entonces, ¿qué vendría a ser el cristianismo? El cristianismo solo voy a dejarlo aquí. Bueno, el cristianismo. Para contestar estas preguntas voy a colocar un ejemplo. Alguien me dice, pues yo trabajo con automóviles, alguien me dice, bueno, ¿y quién se inventó el automóvil? Para responder eso, tenemos que ir a... Todos son fechas, no son fechas precisas, sino es un ejemplo. El automóvil se inventó en 1900. Ah, qué bueno. ¿Y quién lo inventó? Henry Ford. Ah, qué bueno. Todas las preguntas que salen de ahí, todas las preguntas tienen que salir en ese contexto. El automóvil 1900 y lo inventó Henry Ford, ¿cierto? Entonces de ahí para allá uno puede preguntar y decir, ah, todas las preguntas salen de allá. Espectacular, me parece bien. ¿Y quién era este tipo? ¿En dónde estudió? ¿Por qué se inventó eso? ¿Cuántos años tenía cuando salió el primer automóvil? ¿Sí? Todo eso, todo en el contexto del carro. Hoy ha evolucionado 100 años o 120 el automóvil de una manera espectacular, ¿cierto? Pero todas las preguntas tienen que ir al origen, de donde salieron. Ya dijimos que toda la Biblia está escrita para los hijos de Dios. Y ya sabemos que toda la Biblia habla de Cristo. En ese contexto tendríamos que nosotros responder estas preguntas al que me las haga. Recordemos que nosotros estamos de pronto edificando a nuestra familia, a nuestros hijitos, o a los vecinos, o a alguien. Edificando no sería la palabra, sino hablándoles, y tenemos que tener respuestas precisas, objetivas. De eso depende el evangelio, y de eso depende el arrancar de una persona. Si yo hago entrevistas a un muchacho, y si yo de entradita le digo al muchacho cómo es que el ejercicio que tiene que hacer en el taller cuando entre, sus funciones y sus cosas, de ahí en adelante él va a funcionar de acuerdo a lo que se le explique, ¿cierto? Entonces, alguien nuevo me va a preguntar a mí cosas, y yo tengo que tener una respuesta clara y precisa.
Entonces comencemos con la salvación, que quizás es la que nos compete ahorita mirar. Para mirar la salvación, tenemos que mirar el lugar de origen, lo mismo que el automóvil. ¿Cuándo se fundó el automóvil? En 1900 se fundó, lo fabricaron, ¿cierto? Entonces, para mirar eso para mirar la respuesta de la salvación, tendríamos que ir a su lugar de origen. El lugar de origen es en la eternidad pasada. En la eternidad pasada. Acá. No lo veíamos. Ya lo vimos en el propósito eterno de Dios. No se había creado nada todavía. Para que nosotros podamos entender muchas cosas, tendríamos que tener una eternidad pasada y una eternidad futura. Aquí. Aquí. Se dice que el Señor Jesucristo es el alfa y la omega. Se dice que es el principio y el fin de todas las cosas, ¿cierto? Para ver eso. Pero en realidad la cosa no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona el asunto? El asunto para Dios funciona de esta manera. Para Él todas las cosas son iguales. Tiempo pasado, tiempo futuro y aquí es el tiempo presente. ¿Cierto? O sea que todas las cosas para Dios funcionan ya. Para Él no existe el tiempo, para nosotros sí existe el tiempo. Entonces la pregunta de la salvación, ¿a dónde se origina la salvación? ¿A dónde? En Dios. En Dios, ¿cierto? Ahí sale la salvación. Acá vendría a ser en Dios. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo. ¿Cómo dice la Escritura acerca de eso? ¿Qué dice? Dice que el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. ¿Cierto? En Apocalipsis. O sea que la salvación estaba, o el que se inventó la salvación, que fue el Señor, el Dios, ya estaba. ¿Cierto? Antes de que nosotros... ¿Y quién es la salvación? Nosotros pensamos que la salvación es un estado o un sitio a donde vamos a ir. Siempre pensamos eso. No. La salvación no es ni un estado ni un sitio donde vamos a ir. A nosotros se nos enseñó desde muy pequeños, o aprendimos, tuvimos una escuela, donde siempre pensábamos que cuando nos muriéramos íbamos para el cielo. No, así no funciona. La salvación es una persona. Acá. Y esa persona se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí fue donde vimos la vasijita, Dios fabricó al hombre, y el tesoro que es Cristo, ¿cierto? Ese tesoro al entrar a mi vida, Él es la salvación. No lo que yo aprenda de la Biblia, ojo, no lo que yo ore, ni lo que ayune, ni lo que diga, eso no sirve para nada. Así vaya a culto, haga todos los ejercicios que hay que hacer. Si el Señor Jesucristo no está aquí en mi vida, o sea, mi salvación no sirve para nada. Por eso el énfasis acerca de que los jóvenes, sobre todo, podamos escuchar esta salvación tan gloriosa que fue originada en Dios cuando en la eternidad pasada. O sea, que el mundo no había sido creado y la salvación ya estaba dada para nosotros. La segunda palabra. Yo creo que hasta ahí está claro, ¿cierto? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Listo. Seguimos con la segunda pregunta. La segunda pregunta que normalmente se hace es el pacto. O sea, también podemos verlo como el Antiguo o el Nuevo Testamento, ¿cierto? Podemos ver esas dos cosas, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese vendría a ser el pacto. Dios hizo un pacto, ¿cierto? ¿Con quién hizo el pacto? La respuesta vendría a ser, antes de la creación del mundo, Dios hizo un pacto, ¿con quién? Con Cristo, ¿cierto? O sea que el pacto también es Cristo. Yo me puedo imaginar, y su origen, por supuesto, es Dios también, el pacto. Aquí hay citas como Isaías 42. Isaías 42 habla de ese pacto. Eso deberíamos anotarlo para que
para que, por si tenemos que enseñárselo, decírselo a alguien, ¿cierto? Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Cristo. ¿Cómo sería el pacto? El Padre sabía que el hombre iba a caer, que iba a haber pecado, ¿cierto? ¿Y él qué hace? Pacta con su Hijo, diciéndole, bueno, ¿qué hacemos? La situación va a ser grave. Y el Señor le dice, yo voy y muero por ellos. Entre ellos hay un pacto entre Padre e Hijo. Y ese pacto es el que se está cumpliendo con nosotros. Nosotros vemos ese pacto. Elizabeth dio un versículo en Isaías 52:8. Tengo la impresión de que sí. Y de la forma que yo se lo dije a Gilma, es de una manera muy especial. Nosotros, los atalayas, yo le decía a Gilma cómo ese versículo se podía digerir. Nosotros, los atalayas, veremos esa salvación y nos regocijaremos, porque con los ojos nuestros veremos cómo Dios volverá a Sión. ¿Sí se acuerda, Gilma? Sí. Eso es lo que nosotros ahorita en esta generación vamos a ver, lo que nunca se nos ha contado, porque esta predicación que estamos escuchando o que estamos viendo no es una predicación que se da en todas partes. La generación nuestra tiene que ver la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo que ocurre dentro de nosotros, ¿cierto? Que el mundo está esperando y que los judíos están esperando. Ellos tienen que venir, nuestros hijos tendrían que tener mayor revelación que la que nosotros tenemos, nuestras hijas y nuestros hijos. Un predicador, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo, dentro de mí podría ser Wilson. Uy, sí. ¿Por qué? Porque la abuela recibió revelación, la mamá recibió revelación, los tíos han recibido revelación. Mayor revelación tendría que haber en esta generación, ¿cierto? El pacto Dios lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. El hombre no pactó con el hombre, aunque pactó con el hombre en determinados momentos, como con Noé. Ese pacto no sirvió, porque fue con un hombre, y el hombre nunca sirvió para nada, por así decirlo. El hombre siempre se parrandió ese pacto. El hombre siempre hizo que ese pacto no durara. Por ejemplo, con Noé pactó y a los pocos días Noé se emborrachó. ¿Y qué hizo? Se tiró todo el pacto que ya había habido con Dios, ¿cierto? Al haber hecho lo que hizo con sus hijos y todo. Entonces, el pacto es Cristo. La tercera pregunta, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que hay un pacto que está en Cristo y que hay una salvación que es nuestro Señor Jesucristo, que viene a morar en el hombre. Ese es la noticiototota que Él decidió en la eternidad, porque el Evangelio fue diseñado arriba, en la eternidad, en el corazón del Padre, acá, en la eternidad, ¿cierto? El Evangelio también es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Es la buena noticia de que si nosotros nos arrepentimos, de que si nosotros hablamos con Él, de que si nosotros donde quiera que estemos, le permitimos a Él que Él entre en nuestra vida, Él lo va a hacer. Esa es una noticiotota. La noticia grande es que Dios ya perdonó todos los pecados de los hombres. Él ya murió por toda la humanidad. ¿Cómo dice esa buena noticia? ¿Cómo dice esa buena noticia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El mundo, ojo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la buena noticia del Evangelio, que es Jesucristo en nosotros, dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Así dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, Elizabeth en Isaías también creo que dice que bienaventurados los pies
Si lo pudiesen buscármelo alguien, Isaías 52. Esta reunión gratuita, eso está finalizado. Es la del muchacho. Bueno, seguimos. La última pregunta. Entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo podíamos definir nosotros la última pregunta? Ya sabiendo que la salvación es una persona que es Cristo, que el pacto que se hizo el Antiguo y Nuevo Testamento es Cristo, que Él no pactó con el hombre porque el hombre, Él no puede pactar con el hombre porque nosotros somos muy pecadores, muy degenerados, por así decirlo, y Él tuvo que pactar con una persona que no rompiera ese pacto, ¿cierto? Para que hubiera este pacto, tuvo que haber una muerte. Todas esas cositas de pronto lo vamos a ver en otras secciones que vayamos a tener. El Evangelio es la buena noticia de que hubo un pacto, que gracias a ese pacto nosotros estamos ahí, que como punto de referencia podríamos mirar Isaías 42, de ese pacto que el Dios hizo, esa nueva creación, dice ahí, hablando el profeta, y lo dio a nosotros, a las naciones, como regalo Dios, y la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vayamos a hablarle a una persona, tenemos que hablarle en este contexto, porque cuando nosotros pensamos en Evangelio, pensamos en una buena noticia, pero ¿buena noticia de qué? ¿De que Edgar Bernal ganó el Tour de Francia? ¿O que Millonarios ganó? ¿O que el Barça? Esas son buenas noticias, pero a nosotros no nos interesa esa buena noticia. Nos interesa la noticia de Cristo, que es la que vale en nosotros, porque buenas noticias hay por todos lados. Por eso digo que la buena noticia es Cristo en nosotros. Es una noticiotota, que ya Él perdonó a toda la humanidad. Que nosotros no le tenemos que estar diciendo a la gente que se arrepienta para que Dios la perdone. No, Dios ya la perdonó. Lo que la persona tiene que hacer es reconocer que hace 2000 años en la cruz del Calvario el Señor murió por ellas. El Padre se inventó todo esto. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Ya lo vimos como en el ejemplo del automóvil. ¿Cuándo se inventó el automóvil? En 1900. ¿Quién lo inventó? Fulano de tal. ¿Por qué lo inventó? Ahí es donde tenemos que nosotros comenzar a investigar nosotros mismos. ¿Para qué lo inventó? ¿Por qué lo inventó? ¿Cómo hizo? ¿Cómo estudió? ¿Cómo era el automóvil se ha ido perfeccionando a través de los años? Preguntas alusivas a el asunto del automóvil. Lo mismo aquí. Nosotros como hijos de Dios, las preguntas que hagamos, tenemos que llevarlas al Padre. Él es el único que puede respondernos todo el asunto de la salvación, todo el asunto del cristianismo. Él. Entonces, ¿el cristianismo qué vendría a ser? ¿Cierto? Ahí sí uno se queda un poquito, por así decirlo, como corto de palabras. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la asamblea donde se reúnen todos los que tengan al Señor Jesucristo en su vida. Eso es el cristianismo, la reunión en el mundo entero de todos los que tengan a Cristo en su vida. No puede decir, no, es que en tal parte se reúnen 10.000 personas y esa es la iglesia. No, el cristianismo vendría a ser el cuerpo de Cristo, vendría a ser los que son lavados con su sangre, vendría a ser todos los que tienen al Señor Jesucristo viviendo su vida. Eso es el cristianismo junto, no otras cosas. ¿Por qué? Porque si fuera otra cosa, otra asamblea, entonces nosotros podríamos decir que se reunieron 50.000 personas o 20.000 a ver el partido de Millonarios y Santa Fe. Eso es su harta gente, ¿cierto? Pero ellos no son iglesia. Entonces la reunión, ojo, no indica que todos seamos hijos de Dios. Nosotros tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué es la comunión? La comunión es que compartimos a Cristo, ¿cierto? No que almorcemos juntos, no que cantemos juntos, no que oremos juntos, no. ¿Qué es en realidad el cristianismo? ¿Qué? Cristo, lo común en todos nosotros. ¿Cómo me gustaría hacer hartas vasijitas de estas, donde todo lo común es una sola persona, ¿cierto?
Aquí podemos escuchar muchas cosas, pero no todos podemos tener a Cristo aquí adentro. Eso es lo que tenemos que examinarnos. En mis primeros años de caminar con el Señor, ya estoy caminando hace unas 4 o 5 décadas con Él, ya son muchos años de caminar con Él. Yo me preocupé mucho por eso. ¿Qué le decía a Él constantemente? Señor, ¿tú estás ahí? ¿Tú estás ahí, Señor? A veces no recibía respuesta, otras veces sentía alegría. Pero tú estás ahí, Señor. Era mi pregunta que siempre le hacía a Él. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente nos podemos emocionar. Fácilmente podemos pensar que como estoy leyendo, que como estoy asistiendo, que como estoy ayunando, que como estoy orando, que como leo la Biblia todos los días, es que yo ya soy un hijo de Dios. No funciona de esa manera. Yo tengo que estar seguro de que Él está viviendo aquí, que es parte de mi vida. Si eso no se da, vamos a hacer un fracaso completo en todas nuestras situaciones. Vamos a frustrarnos, vamos a salir y nos vamos a pelar la frente cada nada contra el mundo porque no estamos seguros de nuestra salvación. Entonces, este compartir con ustedes, lo que más me aseguro yo es que todos nosotros tengamos la convicción plena de que Él está ahí, que es parte de mi vida, que ya no vivo yo, sino que Él es el que vive en mí, que lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en todo este contexto, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el cristianismo vendría a ser también Cristo, la asamblea de sus hijos. Eso es el cristianismo. La iglesia, si pudiésemos llamar iglesia, porque en la Biblia no existe la palabra iglesia, existe reunión o asamblea, pero si pudiésemos llamar iglesia, la iglesia vendría a ser Cristo en su resurrección. ¿Quién se inventó todo esto? ¿A dónde? ¿Cuándo? En la eternidad, allá. ¿Quién se lo inventó? El Padre. Él se inventó el cristianismo, no nosotros, no una reunión. Cuando Juan 17:3 habla de la unión de Dios con el hombre, habla de la unión de Dios conmigo. Ojo, conmigo. Él y yo somos uno. Y si Él y yo somos uno y hay otro con Él adentro, tenemos algo en común Él y yo. En 1 Juan dice que nuestra verdadera reunión es con el Padre y con el Hijo. Ahí dice eso. Y realmente mi verdadera comunión es con Él. Por supuesto que si nos imaginamos el asunto como es, Él estaría en una habitación. Vamos a colocar ejemplo. Una habitación, ¿cierto? ¿Quién estaría ahí? Dios, el Hijo, claro, y el Espíritu Santo, y yo, ¿cierto? A esa es la verdadera comunión que Dios me llama. Él y yo y nadie más. En ese sentido, tendríamos que ser egoístas. Él vino a morir por mí. Ojo, pues por los demás también. Pero lo más importante es que Él vino a morir por mí y que esté dentro de mí. Puede estar entre los otros, pero no es lo más importante. Lo más importante es mi comunión directamente con Él. Claro, en esa habitación hay más. Y entonces si hay más, va a haber una buena asamblea, va a haber una buena adoración, va a haber un buen compartir. ¿De quién? De Cristo que vive en el otro hermano, no más. No andamos con ideologías, no andamos con falso cristianismo, no hablamos con falsos pastores, no hablamos nada. Estamos hablando de Él y yo y nadie más. Y yo lo comparto de esa manera. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacerlo con todos los que nos encontremos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y las oraciones también tendrían que ser en ese sentido, con ese contexto. ¿Cómo? Orar para que el Señor o para que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor de alguna manera así como nosotros lo conocemos.
que nuestro esposo, que nuestra esposa, etcétera, puedan llegar a conocerlo. Si eso llega a suceder, yo me enamoraría del Señor Jesucristo que vive en Fanny. Y Fanny se enamoraría no de mí, sino de Cristo que vive en Ramiro Sierra. Ese es el secreto, ese es el orden. Cuando alguien busca una esposa, tendría que buscar una esposa que tenga al Señor Jesucristo viviendo ahí. Ese es el secreto para que todo funcione bien. Si eso no se da, vamos a frustrarnos. Va a haber desánimo. Incluso, si podemos así decirlo, nos podrían sacar del camino. Que yo no creo, porque vamos a ver en otra ocasión cómo es que la salvación es realmente. Porque a veces tampoco entendemos qué es la salvación. Pero en otras compartires podemos estar mirando cómo Dios mostró la salvación en tipos y sombras en la antigüedad. Eso es lo que quería compartir con ustedes, pues en esta tarde o en esta noche, un poco como emocionado, porque cada vez que comparto esto, a veces ni respiro y me da mucha sed. Pero yo creo que esto es del Señor, esto no es un juego, esto es algo que me llena de gozo y de satisfacción poder compartir a mi Señor con todos ustedes. Entonces, yo creo que dejamos hasta acá, porque también toca ir a echar la dormidita y otras cositas.